Hay un himno que cantaba de niño en la iglesia en que me crié, que va así. Quizá la conoces, quizá conoces este himno, quizá tú también cantabas este himno de niño. Va así. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer. Cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar, ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor. El coro dice así: obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor. Queremos seguir, queremos servir y dar a Dios loor. Rendirnos siempre a la autoridad, sujetos al Señor. Nuestra actitud la cuidaremos del mal para el bien hacer, y Dios nos dará la fuerza y valor. Es bueno obedecer. ¿Habíais oído ese himno alguna vez? El himno dice que obedecer al Señor es bueno y es lo mejor. ¿Os disteis cuenta? Pero en la práctica no siempre parece así, si somos honestos. A veces parece que obedecer va en contra de nuestros intereses, de lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, obedecer al Señor puede hacer que perdamos oportunidades laborales. Es posible. Justo estaba teniendo una conversación con alguien sobre ese tema en particular, cómo como creyentes pensamos en más cosas que la persona común, ¿no? A la hora de escoger un trabajo. Pensamos, vamos a tener la oportunidad de poder congregarnos, vamos a tener la oportunidad de poder servir al Señor. ¿Este trabajo va a hacer que yo viole mi conciencia? Son preguntas que la persona no creyente no tiene que pensar, ¿verdad? O puede hacer que perdamos amigos. Esto puede pasar en especial, podemos pensar en jóvenes, en el instituto, podemos pensar en adultos también, en el trabajo. Y como iglesia puede causar persecución. Hemos hablado de esto mucho y hemos dicho que este periodo de tiempo en el que vivimos es un periodo un poquito extraño. Si miramos, la verdad, la historia de la iglesia ha sido, a lo largo de su historia, perseguida. Es un poquito extraño, en realidad, que no seamos perseguidos. Esto es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. Y esto vimos el domingo pasado, Juan 15, versículo 20, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús ya avisó a sus discípulos que esto iba a suceder. Sin duda, esto es lo que sucedió con Pablo. Lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Su obediencia a la comisión que recibió de Jesús fue la causa de su persecución. Fue su obediencia que fue la causa de su persecución. Pero lo que quiero que aprendamos de nuestro pasaje de hoy es que Pablo tenía los mejores motivos posibles para seguir obedeciendo al Señor, a pesar de la persecución, que era uno de los frutos, una de las consecuencias de su obediencia. Pero no solo Pablo, nosotros también. Nosotros también tenemos una comisión que hemos recibido de parte de Cristo. Y debemos ser obedientes a nuestra comisión, aun cuando eso causa nuestra persecución, sabiendo que tenemos la mejor motivación. El sermón de hoy va a tener solo 3 puntos. Vamos a estar hablando de nuestra comisión, luego de nuestra persecución y por último nuestra motivación. Y os pido paciencia porque a veces pasa así con algunos pasajes que la primera parte no tiene mucha aplicación porque estamos simplemente mirando el pasaje, estamos familiarizándonos con lo que está pasando en el pasaje, pero sin duda alguna si sois pacientes al final vamos a estar haciendo mucha más aplicación al final de este sermón. Entonces quisiera comenzar hablando de nuestra comisión, pero obviamente antes de hablar de nuestra comisión, aplicarla a nuestras vidas, tenemos que ver la comisión de Pablo. Una comisión es un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Es una definición muy general, ¿verdad?, de la Real Academia Española, pero creo que es bastante clara esta definición. Una comisión es un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Pablo claramente tenía una comisión que había recibido de parte del Señor. Y en nuestro pasaje de hoy vemos a Pablo llevando a cabo esa comisión. Eso es lo que quiero que veamos. Más que una defensa, él está llevando a cabo su comisión. En Hechos 9, el Señor le había dado la siguiente comisión a Pablo por medio de Ananías. El Señor le dijo esto a Ananías, pero Ananías se lo comunicó a Pablo. Hechos 9:15. Ve
porque instrumento escogido me es este, eso es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo ya había llevado el nombre de Cristo en presencia de los hijos de Israel, lo hemos ido viendo a lo largo de este libro, y en presencia de los gentiles también lo hemos visto. Y ahora vamos a ver cómo llevó el nombre de Cristo en presencia de un rey, en concreto el rey Agripa. Así que simplemente voy a leer el capítulo 25, versículos 13 al 22. Además, estos versículos nos van a ayudar a situarnos, porque son un repaso de lo que vimos en realidad la semana pasada, o hace 2 semanas. Dice así: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esta es la primera vez que tenemos confirmación que eso es lo que estaba hablando Pablo. Cuando hablaba de la resurrección, él estaba hablando de Jesús. Y eso es lo que había enojado a los judíos. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, eso es el César, ¿vale?, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás, mañana lo oirás. El rey Agripa, que vemos aquí, era el rey Agripa II, el hijo de Herodes Agripa el primero, quien mandó a matar al apóstol Jacobo. Y todo esto está en Hechos, por cierto. Y quien arrestó a Pedro. Su tío fue el Herodes que arrestó y decapitó a Juan el Bautista y tuvo parte en el juicio de Jesús. Su abuelo, Herodes el Grande, fue quien reinaba en Judea cuando nació Jesús y quien intentó matar a Jesús. Entonces imagínate semejante persona que va a estar con Pablo en unos momentos, ¿verdad? Vaya historial familiar que tenía él con el pueblo de Dios. Berenice era la hermana menor de Agripa y el rumor era que Agripa y ella estaban en una relación incestuosa. Pero la visita de Agripa y Berenice no fue una casualidad. Esto ya creo que lo tenemos que saber, ¿verdad? Después de haber estudiado Hechos tanto. La mano del Señor estaba detrás de todo ello, ¿verdad? La mano del Señor usó la mano de los hombres para crear las circunstancias idóneas para que Pablo les compartiera el Evangelio. ¿Y qué usó el Señor? Bueno, en este caso, la necesidad de Festo de tener un reportaje claro de las acusaciones judías contra Pablo. Aprovecha esta oportunidad que está Agripa, que conoce muy bien las tradiciones judías, para que le ayude a escribir un reportaje para que se pueda presentar ante César. Porque si os acordáis, Pablo había apelado a César. Esto lo vimos hace 2 semanas. Entonces, Hechos 25, del 23 al 27, dice así: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir.
porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Lo que viene a continuación, ¿vale?, es la defensa de Pablo ante Agripa. Pero como ya hemos visto en las demás defensas de Pablo ante jueces romanos y líderes judíos, su defensa era más que una defensa. Mira, no hemos visto una sola verdadera defensa, lo que podríamos llamar una defensa donde simplemente está buscando defenderse de las acusaciones. No, en cada ocasión Pablo da testimonio claro de Cristo, y esto no va a ser una excepción. Podemos dividir su defensa en tres partes. Primero habla de su vida anterior a su conversión, luego habla de su conversión en sí y su vida después de su conversión. Y lo que vamos a ver es que el énfasis de su defensa, su testimonio, es su obediencia a la comisión que recibió de Jesús. Ese es el énfasis, su obediencia a la comisión que recibió de Jesús. Es más, su defensa en sí es un ejemplo de su obediencia. Su defensa en sí es un ejemplo de su obediencia. Comienza con su introducción formal que vemos en los primeros 3 versículos. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y aquí es donde comienza su testimonio, y comienza hablando de su vida anterior. Su vida anterior. Podríamos llamar esta parte yo viví, porque él está relatando lo que vivió antes de su conversión. ¿Y qué dice? Versículo 4 al 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esta parte del testimonio de Pablo es importante, no solo porque demuestra sus credenciales judíos, una vez más le está mostrando que él no está yendo en contra del judaísmo como tanto le acusaban a él, sino también porque explica el gran celo por Dios que tenía Pablo antes de su conversión. Él no solo era un judío, él era un fariseo. ¿Os acordáis lo que vemos en Filipenses capítulo 3, donde Pablo también está compartiendo su testimonio ahí? Dice, yo era fariseo de fariseos, ¿verdad? No había más fariseo que yo. Versículos 6 al 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. No es casualidad que Pablo entrelaza su pasado como fariseo con el tema de la resurrección de los muertos. Los fariseos creían firmemente en la resurrección de los muertos, como ya vimos anteriormente, al igual que una gran mayoría de los judíos, a excepción de los saduceos, que no creían en eso. Y es precisamente esa esperanza de resurrección que motivaba a Pablo en el pasado y a los judíos en su servicio a Dios. ¿Qué dice? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Ahora, es verdad que muchos judíos estaban confiando en sus obras para su salvación, sin duda alguna, ¿verdad? Pero no creo que es lo que está hablando aquí. Yo creo que lo que está diciendo aquí es que lo que motivaba a los judíos en su servicio sincero a Dios, aquellos que tenían un corazón sincero para con Dios, era esta promesa de la resurrección. Ahora es interesante porque aquí es donde Pablo hace un pequeño paréntesis, pausa en su testimonio que le está dando, y se dirige directamente a su audiencia, sabiendo lo que seguramente estaban pensando al oír acerca de la resurrección de los muertos. Y esto para mí es fascinante cuando yo estaba leyendo y estudiando esto, porque te demuestra que su propósito aquí no es defenderse. Su propósito es ser fiel, obedecer la comisión que el Señor le había dado. Porque
Él está diciendo todo lo que está diciendo con su audiencia en mente, para que ellos comprendan el Evangelio. Me encanta esto, versículo 8. ¿Qué? Como que anticipando la duda, la pregunta, quizá los gestos de Festo, Agripa, los delataban, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros? ¿Cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pues esperad un momento, como quien dice, ya voy a volver a ese tema en un momento. Seguiremos hablando de este tema. Entonces, motivado por la esperanza de la resurrección, Pablo servía a Dios. Versículo 9 al 11. Aquí tenemos un ejemplo de su servicio a Dios, antes de su conversión. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cada vez que tú ves esta expresión Jesús de Nazaret, tienes que entender que así es como se referían a Jesús los líderes religiosos, casi de forma despectiva. ¿Vale? Es como decir, fulano de tal pueblo remoto que no vale la pena ni escuchar lo que tiene que decir, ¿verdad? Así Pablo se refería a Jesús antes. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Me encanta que ahora los llama santos. Seguramente antes no los llamaba santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque él está relatando lo que sucedió, cómo vivió en el pasado, él ya no es la misma persona. ¿Verdad? Cuando compartimos nuestro testimonio, vemos cosas, ¿verdad?, que antes no veíamos. Habiendo recibido, dice, poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. En otras palabras, yo aprobaba lo que hacían. Vemos eso en la muerte de Esteban, ¿verdad? Él aprobó de la muerte de Esteban. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Otras traducciones dicen que intenté que blasfemasen, lo cual parece indicar que no logró que ellos blasfemasen. ¿Y qué quiere decir eso? Y los forcé a blasfemar. Pues yo creo que significa que él estaba haciendo o tratando de que ellos negaran a Cristo, y es curioso que ahora él ve eso como blasfemia. ¿Verdad? Antes no lo hubiese visto como blasfemia. En su testimonio, en 1 Timoteo, él dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Porque él no le estaba dando la gloria a Jesús que él merecía. Y él quería que estos cristianos hiciesen lo mismo, que rechazasen a Jesús y de tal manera blasfemasen. Dice, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta parte del testimonio de Pablo me recuerda a lo que dijo Jesús a sus discípulos, como vimos el domingo pasado, en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Será Pablo. Hermanos, creo que es importante recordar que aquellos que se oponen a nuestro mensaje lo hacen sinceramente. Esto no hace que la oposición sea más fácil, obviamente, pero sí nos permite tener compasión por ellos sabiendo nuestro propio pasado. Todos, ya sean creyentes, ya sean personas religiosas, aunque yo creo que todos son religiosos, todos rinden culto a alguien o a algo, pero aquellos que son más abiertamente religiosos, aquellos que son, podríamos decir, más seculares en su forma de ver el mundo, todos hacen lo que hacen porque consideran que están en lo correcto. Lo hacen con gran fervor. Pablo pensaba que estaba obedeciendo a Dios al perseguir a los cristianos, pero todo cambió cuando se convirtió a Cristo. Ahora quiero que veamos su conversión. La primera parte podríamos decir que era yo viví, esta parte es yo vi. Yo vi, algo pasó cuando vio. Versículo 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la tercera vez que vemos el testimonio de conversión de Pablo en Hechos. Cuando se repite algo es por algo, ¿no? Es porque Dios quiere que prestemos atención a algo. La primera vez que lo vemos es en Hechos 9, donde Lucas relata su conversión. La conversión de Pablo la relata como el que está narrando, ¿no?, los sucesos. Las otras dos veces Pablo es el que comparte su testimonio, o Lucas está mostrando cómo Pablo compartió su testimonio. En Hechos 22 la audiencia era principalmente judía. En Hechos 26 la audiencia era principalmente gentil. Por eso en esta ocasión Pablo no menciona a Ananías, no porque está cambiando la historia, sino porque no ve tan necesario mencionar a Ananías, porque no está tratando de probar sus credenciales judíos, sino que va directo al grano y enfatiza la comisión que recibió del Señor. Ese es el gran énfasis de este testimonio. ¿Y cuál era la comisión que recibió del Señor? Que abriera los ojos de su pueblo y de los gentiles, a fin de que se convirtiesen de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiesen por la fe en Cristo todos los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Ahora quiero que os fijéis a quiénes mandó el Señor a Pablo. ¿A quiénes? No solo a gentiles paganos, sino también a su propio pueblo, demostrando que ambos grupos tenían el mismo problema. Ambos grupos tenían el mismo problema. Estaban en tinieblas y bajo el dominio de Satanás. Y ambos grupos tenían la misma solución, la única solución, Cristo. Y ambos grupos tenían la misma responsabilidad: convertirse. Convertirse. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que no solo los no creyentes están en tinieblas, sino también muchos, entre comillas, creyentes. No solo los no creyentes están bajo la potestad de Satanás, sino también muchos creyentes. Ahora, esto es importante, especialmente en el contexto en el que vivimos aquí en España. Porque ser creyente significa algo muy diferente aquí en España que lo que muchas veces nosotros como creyentes evangélicos, que conocemos este lenguaje, ¿cómo nos referimos a ser un creyente? Si tú le preguntas a la persona común en la calle: ¿eres creyente?, lo que esa persona entiende es: ¿crees en algo? ¿Verdad? O sea, ¿crees en Dios o un ser superior? Pues muchas personas, una gran mayoría de las personas van a decir: pues sí, soy creyente. No soy ateo, ¿verdad? Y el ateo te diría: no soy creyente. Pero necesitamos entender una cosa: los judíos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, ¿eran creyentes o no creyentes? Yo creo que diríamos todos: bueno, eran creyentes, ¿verdad? Eran creyentes, creían. Pero para Dios, muchos de ellos no eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios manda a Pablo a proclamar el mismo mensaje tanto a judíos como a gentiles. Esto tiene que hacernos entender que ser un verdadero creyente no es simplemente tener convicciones religiosas. Ser un verdadero creyente es haberte arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo Jesús y solo en Él
para tu salvación. Y esto lo va a aclarar un poquito más Pablo a lo largo de su mensaje. Todos aquellos que no están confiando en Cristo y solo en Cristo para su salvación siguen en tinieblas y siguen bajo la potestad de Satanás. Lo que ambos grupos necesitan es que sus ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio. Y este es un llamado a nosotros como iglesia, a predicar el Evangelio a todos. No demos por sentado, porque estamos hablando con alguien que nos dice, soy creyente, que esa persona realmente entiende el Evangelio. Y es un llamado a aquellos que piensan que son salvos por lo que hacen o por el grupo al que pertenecen, a que se arrepientan y confíen en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Porque es solo por la fe en Cristo que se reciben los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios. Esto no es algo que se obtiene por nacimiento. Esto es lo que pensaban muchos judíos, ¿verdad? Que por el mero hecho de ser judíos, ellos pertenecían al pueblo de Dios. Sí, es posible que pertenecían exteriormente, pero realmente estaban fuera. Hay una sola entrada, hay un solo acceso a Dios y es por medio de Cristo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Nos dice Pablo, perdón de pecados y vida eterna con Dios. Eso es herencia entre los santificados. Esta herencia que esperaban los judíos, que vendría en la resurrección, ¿verdad? Vivir eternamente con Dios. Lo que Pablo estaba enseñando, y esto era lo que era tan controversial, esto es lo que era tan controversial para los judíos, es que les estaba predicando el mismo mensaje a los judíos que a los gentiles. Estaba tratando a los judíos como si no eran parte. Porque es solo por medio de Cristo que llegamos a ser parte. El perdón de pecados lo recibimos por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Y la vida eterna la recibimos por causa de su resurrección. Obviamente también por causa de su muerte. Pero es solo por medio de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo con la comisión que le dio el Señor? La obedeció. Y eso es lo que vemos en la última parte de su testimonio. Su vida posterior. Hemos visto su vida anterior. Yo viví su conversión. Yo vi su vida posterior. Yo obedecí. Yo obedecí. Me encanta esta parte. Yo creo que este es el corazón, este es el énfasis, este es el punto al que quiere llegar Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, ese por lo cual es una clave, ¿no? Para decirte que este es el punto. Por lo cual, esto es a lo que quiero llegar. No fui rebelde a la visión celestial. Es una forma de decir en negativo, Agripa, yo obedecí. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. No hay resurrección sin Cristo, hermanos. No hay resurrección sin Cristo. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo fue obediente a la comisión que recibió del Señor. Nosotros también debemos ser obedientes a la comisión que hemos recibido del Señor. Ahora, nosotros no somos apóstoles, nuestra comisión es exactamente igual que la de Pablo, y no somos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Parte de la comisión de Cristo a Pablo era que él debía dar testimonio de lo que había visto. Nosotros no hacemos eso en ese sentido, pero nosotros tenemos una comisión de parte del Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No podemos ni debemos ser rebeldes a esa comisión, aun cuando la obediencia a esa comisión causa que los hombres nos persigan.
Y de eso precisamente quisiera hablar en el segundo punto, nuestra persecución. El primer punto fue muchísimo más largo, los otros son mucho más cortos. Nuestra persecución. Hay una parte del testimonio de Pablo que no he mencionado todavía porque quería reservarlo para este momento. Y esa parte es la causa del arresto de Pablo y del odio de los judíos hacia él. En 2 lugares diferentes Pablo menciona esto. Primero, en versículos 6 al 7. Mira que dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Verdad? Él está dando la causa por la cual él está ahí en ese momento. Y luego versículos 19 al 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces los judíos consideran que Pablo es digno de muerte porque anuncia la resurrección de los muertos solo en Jesús y porque llama a todos, incluyendo a los judíos, al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la obediencia de Pablo a la comisión del Señor es la causa de su persecución. Por un lado, Pablo le menciona esto a Agripa para demostrar que no es culpable de quebrantar la ley romana, sino solo de predicar a Cristo. Ese es el verdadero motivo. Los judíos tenían problemas con él. Él quiere demostrar eso. Pero por otro lado, siempre tenemos que saber esto cuando estamos leyendo un pasaje de la Biblia. Este es un pasaje inspirado por Dios. Y el Espíritu Santo quiso que tuviésemos este pasaje aquí para instruirnos a nosotros, a enseñarnos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo? Yo creo que es para recordarnos que cuando obedecemos nuestra comisión, eso causará persecución. Entonces, estamos ante un dilema. ¿Predicamos y somos perseguidos o no predicamos y no somos perseguidos, pero demostramos no ser verdaderos creyentes? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es la obediencia a nuestra comisión una demostración de que somos verdaderos creyentes? Porque una genuina conversión siempre viene acompañada de obediencia al Señor. Sin eso, nuestra conversión es falsa. La obediencia nunca es la base de nuestra salvación, pero sí es el fruto, la evidencia de nuestra salvación. Como anunciaba Pablo a judíos y gentiles, arrepentíos y convertíos a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto no es una salvación por obras. Esto es un llamado a una fe verdadera, una fe que siempre viene acompañada como consecuencia, como resultado de obediencia. Y la obediencia a nuestra comisión es una de esas obras. Pero ¿cómo podemos obedecer a nuestra comisión cuando esa obediencia es la causa de nuestra persecución? Porque tenemos la mejor motivación, y con eso quisiera terminar. Nuestra motivación. Nuestra motivación. Quiero que terminemos nuestro sermón de hoy considerando cuál es nuestra motivación a obedecer nuestra comisión, a pesar de la persecución que viene por causa de esa obediencia. Y el hecho de que es nuestro deber no es nuestra única motivación. Como siervos de Cristo es nuestro deber, y ese motivo es suficiente para motivarnos a la obediencia. Pero aunque eso es cierto, el deber no es nuestra única motivación hacia la obediencia. Quisiera mostraros 3 más, rápidamente. ¿Por qué debemos ser obedientes a nuestra comisión? Primero, porque es verdad. Es verdad. Pablo estaba convencido que los cristianos estaban en el error. Por eso Pablo los perseguía. Él hacía todo eso en servicio a Dios, pensando que eso era lo que debía hacer. Pero todo eso cambió cuando vio al Jesús resucitado. En ese momento Jesús pasó de ser simplemente Jesús de Nazaret a ser su Señor y Salvador.
Ahora, Pablo entendía que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, Pablo entendía que la promesa de la resurrección era solo posible por medio de Cristo, quien murió y resucitó. En otras palabras, Pablo era obediente a su comisión a pesar de que eso era la causa de su persecución, porque sabía que el cristianismo era verdadero. Y sabía que era verdadero porque había visto al Cristo resucitado y había sido comisionado por Él. Por eso Pablo podía hablar con tanta confianza de temas que claramente parecían locura a su audiencia, como el tema de la resurrección de Cristo. Versículos 24 al 26, fijaos en esto. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mira la respuesta de Pablo. Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Agripa, tú sabes el anuncio de los cristianos, que el Cristo, quien es Jesús, no solo murió, sino que resucitó. Y nosotros estamos proclamando esa verdad. Esto es algo conocido. Hermanos, si el cristianismo es falso, no tiene nada de sentido sufrir persecución por el Evangelio. Pero si es verdadero, no tiene sentido no predicar el Evangelio a pesar de la persecución. Porque si es verdadero, tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna con Dios. ¿Qué es un poquito de persecución cuando nos espera la gloria eterna con Cristo? Y quiero que consideréis una de las evidencias más claras de la veracidad del cristianismo, que para mí es fascinante cuando lo consideras. ¿Cuál es una de las evidencias más claras de la veracidad del cristianismo? Y si estás aquí y quieres tener temas de conversación con tus amigos incrédulos, especialmente tus amigos escépticos, menciónales esto. Una de las evidencias más claras de la veracidad del cristianismo es la existencia del cristianismo y su propagación hasta el día de hoy. ¿Qué dio impulso al cristianismo en el primer siglo cuando sabemos que los cristianos eran perseguidos? ¿Qué dio impulso al cristianismo? ¿Has pensado en eso alguna vez? Porque esto es lo que pasa con el cristianismo. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. El cristianismo no es principalmente una serie de dogmas o necesariamente simplemente unas reglas para la vida, una serie de instrucciones que debes seguir. Porque si fuese así, entonces cualquier persona simplemente tiene que seguir esas instrucciones y se acabó. No, el cristianismo es un anuncio de eventos históricos, de que Jesús realmente vivió, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Si eso no es verdad, ¿cuál es o cuál era el impulso del cristianismo en el primer siglo? Explícame a Pablo, un hombre muy cuerdo, muy inteligente, explícame por qué él está dispuesto a sufrir persecución por el nombre de Cristo. Explícame por qué estos cristianos que fueron arrestados por Pablo antes de su conversión no estaban dispuestos a ni siquiera blasfemar el nombre de Cristo. ¿Qué tenían ellos para ganar desde un punto de vista humano? Poder político y muerte. El hecho de que el cristianismo no solo sobrevivió, sino que se propagó hasta el día de hoy, hasta el último de la tierra, es una de las evidencias más claras de que es verdad
es verdad. La única respuesta lógica que explica todos los factores es que Jesús había resucitado. Y si Jesús resucitó, entonces el cristianismo es verdad. Es así de simple. Y si tú estás aquí, eres escéptico, quizás estás viendo esta retransmisión, tienes que considerar eso. ¿Qué dio impulso al cristianismo en el primer siglo? ¿Cómo llegó el cristianismo hasta donde llegó? Y sigue llegando. ¿Por qué debemos ser obedientes a nuestra comisión? Porque es verdad. Pero no solo eso, porque importa. Importa. Creo que a veces cuando descubrimos la doctrina de la soberanía de Dios, podemos caer en el error de pensar que somos robots. ¿Te ha pasado? Algunos incluso caracterizan mal esta enseñanza, la soberanía de Dios, que somos robots, y que lo que hacemos no importa, porque a fin de cuentas Dios va a cumplir sus propósitos de todas maneras. Pero lo que aprendemos en nuestro pasaje de hoy es que nuestra obediencia realmente importa. Y si importa, la persecución vale la pena. ¿Dónde vemos esto? En la comisión misma de Pablo. Versículo 17 dice así: a quienes ahora te envío, eso es a judíos y a gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Esto le dijo el Señor a Pablo. Ahora, os hago una pregunta. ¿Quién abrió los ojos de los hombres para que vean la verdad del Evangelio? ¿Quién? ¿El Señor? Bueno, vamos a personalizarlo. ¿Quién abre los ojos de los hombres para que vean la verdad del Evangelio? ¿El Señor o nosotros? La respuesta, y esto lo aprendimos hace 2 semanas, es que el Señor abre los ojos de los hombres por medio de instrumentos humanos. Por eso el Señor en su comisión a Pablo podía decir: yo te envío para que abras sus ojos. Como aprendimos en el pasaje anterior, el Señor, la causa primaria, usa medios humanos, causas secundarias, para llevar a cabo su plan. O la mano del Señor usa la mano de los hombres para llevar a cabo sus propósitos eternos. Este conocimiento debería motivarnos a la acción. Nuestra obediencia realmente importa. Nuestra obediencia realmente importa. También vemos esto en el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién anunciaría luz al pueblo y a los gentiles? En el versículo 18 dice que sería Pablo, pero en el versículo 23 dice que sería el Cristo. Esto es lo que vemos también en Isaías 42:6 e Isaías 49:6, que sería el Cristo, que sería de luz para las naciones. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta aparente contradicción? ¿Qué dice Hechos 1:1? En el primer tratado, oh Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La misión de Cristo continúa por medio de sus apóstoles y por extensión por medio de su iglesia a través de las edades. Una vez más, nuestra obediencia realmente importa. Cristo anuncia luz por medio de nosotros cada vez que proclamamos el Evangelio a los hombres. Pablo entendía que su obediencia realmente importaba y nuestra obediencia realmente importa. Y por último, ¿por qué debemos ser obedientes a nuestra comisión? No solo porque es verdad, no solo porque importa, sino porque queremos. Y esto es muy importante, porque queremos. No hay mayor motivación que nuestros deseos. Si queremos hacer algo, lo vamos a hacer, y con ganas. Es claro que Pablo no solo sentía la obligación de obedecer su comisión, sino que también quería obedecer su comisión. Pablo no estaba proclamando a Cristo ante Agripa en contra de su voluntad. Todos sus afectos estaban involucrados en su proclamación. Por eso Pablo tiene una carga por la conversión de Agripa y sus acompañantes. Él quiere obedecer su comisión y quiere la conversión de los hombres a Dios. Por eso Pablo, con mucha compasión, termina su defensa con esta pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera, mira, este es su deseo, esto no es solamente algo que está haciendo por obligación. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy. Que os convirtierais a Cristo, es lo que está diciendo, excepto estas cadenas. Hermanos, aquí vemos el corazón de Pablo. Él no solo obedece al Señor por deber, lo cual es un motivo perfectamente aceptable, debería motivarnos, pero él obedece al Señor porque quiere. Pero la pregunta es ¿por qué? Eso sí es de locos, podría pensar alguien. ¿Por qué querer hacer algo que sabes que causará tu persecución? Y la única respuesta es que en la conversión Dios cambia nuestros deseos. Dios cambia nuestros deseos. Este es el milagro del nuevo nacimiento. Filipenses 2, del 12 al 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Después de que Pablo había dicho todas estas palabras, dice el versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? No olvidemos, esta es la mano del Señor guiando a Pablo hacia su siguiente destino, que es Roma. Hermanos, debemos ser obedientes a nuestra comisión, aun cuando eso causa nuestra persecución, sabiendo que tenemos la mejor motivación. ¿Estás convencido que lo que crees es verdad? ¿Lo sabes? ¿Eres consciente que lo que haces realmente importa? ¿Tu obediencia realmente importa? ¿Dios está usando tu obediencia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Estás pidiendo a Dios que cada vez más transforme tus deseos para que no solo hagas lo que haces por obligación o por deber, sino porque realmente amas al Señor y quieres hacerlo? Qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Poder ser obedientes a la comisión que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Y yo te pido que nosotros podamos aplicar este mensaje a nuestras vidas. Señor, quita cualquier confusión, cualquier parte quizá del mensaje que no fue lo suficientemente claro. Yo te pido que tú puedas obrar a pesar de mis limitaciones. Y usa este mensaje para hablar a nuestros corazones en esta mañana y en esta semana y para el resto de nuestras vidas. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.